Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Fin de semana largo este. Ayer no pude estar con ustedes, me disculpan los que estuvieron esperando el vídeo, porque tuvimos una visita de una hermana en Cristo colombiana, muy amiga, junto con su hermano, y estaba pasando unos días aquí con su hija, que vive en España, y se marchaba el lunes ya para allá, y la invitamos a que pasara el día con nosotros y demás. Entonces estuvimos todo el día por ahí, pues mostrándole un poquito Bilbao y la zona donde nosotros vivimos, ¿no? Aquí, Baracaldo, Portugalete y demás. Entonces, pues nada, aquí estamos. Vamos a continuar hoy con el estudio del libro de Stephen Jones, como es Secretos del Tiempo. Vamos con el capítulo 2. Son capítulos un poco largos, así que este va a ser un poquito largo, y además les advierto que es un poco farragosillo porque es de cronología, de números, de fechas y tal, pero es muy interesante para entender algunas cosas clave de la cronología y cómo pasar de un año de Adán a un año del calendario actual, etcétera, etcétera. Cositas de ese tipo que sirven muy bien para aquellos que están interesados, lógicamente, en estudiar la Biblia pues a fondo y saber todas estas cosas también. Así que sin más demora, porque el vídeo va a ser un poquito largo hoy, una horita o un poquillo más, pues vamos a él. Bueno, hoy es día 30, mañana se nos acaba el mes ya de enero del 2024. Y bueno, pues aquí en España ahora es un poco tarde hoy también, porque el capítulo era largo y las correcciones me han llevado bastante tiempo, casi toda la tarde. Y entonces ahora mismo son las 9:10 de la noche ya. Así que hoy va el vídeo nocturno. Bien, vamos allá. Capítulo 2, cronología básica de la Biblia, que dice así: Dios nos ha dado una revelación de la oportunidad. No es solo un estudio aburrido de la cronología, se trata de un estudio de las leyes del tiempo. Vamos a ponerlo de leyes del tiempo con mayúscula. De las leyes del tiempo, por las que Dios juzga a las naciones e individuos. Leyes del tiempo por las que Dios juzga a las naciones e individuos. Otros antes que yo han discernido ciclos de largo plazo en los patrones de la historia, y he visto que esos mismos ciclos se manifiestan en ciclos de corto plazo en mi propia vida. El Señor parece como lo ha cogido como un modelo, como un patrón, y esos ciclos los ha hecho manifestarse en su vida al nivel de corto plazo, ¿no? Un conocimiento básico de estos ciclos ha explicado muchos acontecimientos de mi vida, algunos buenos, otros malos, pero todo para la gloria de Dios. Hay muchas verdades por descubrir y lecciones que se pueden aprender cuando usted entiende cómo Dios ha tratado con las naciones en la historia. Las naciones, perdón, siempre se han levantado y caído según los juicios de Dios, pero la mayoría de los cristianos, en principio, ven esto solamente en general o no lo reconocen en absoluto. A menos que se vea el momento de la caída de una nación, la mano de Dios permanece en gran parte oculta. Se dice que una coincidencia es cuando Dios hace algo y decide permanecer en el anonimato, O sea, una coincidencia es un milagro donde la mano de Dios permanece oculta, ¿no? La manera bíblica de decirlo se encuentra en Proverbios 25:2. Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de reyes es investigarla. Encubrir un asunto. Vamos a ver, un asunto.
En otras palabras, Dios esconde su influencia en los asuntos humanos y por lo tanto pocos entienden que la caída de una nación es el resultado directo de un decreto de juicio de Dios. Pero este versículo también implica que Dios revelará su mano y mostrará sus caminos para el que busca con todo su corazón. El que quiere escudriñarlo es libre de hacerlo. Usted debe, por supuesto, tener el deseo de conocerlo a Él más que cualquier otra cosa. Debe ser la máxima prioridad en su vida y usted debe estar dispuesto a renunciar a todo lo demás y soportar el dolor de abandonar amigos y hermanos cristianos que lo van a criticar a pesar de que sean cristianos. Si para usted descubrir sus caminos vale la pena pagar este precio, entonces existe la posibilidad de tal revelación divina. Pero antes de que podamos comprender las leyes del tiempo, lo primero que debemos hacer es un estudio cronológico básico. Por desgracia, esta será la parte menos interesante de nuestro estudio, pero es necesario demostrar que las fechas que vamos a utilizar son bíblicamente exactas. Así que si usted tiene paciencia conmigo, vamos a empezar. Desde Adán hasta Noé. La base de toda la cronología bíblica es Génesis 25, uno de esos capítulos engendró, ya saben, el tal engendró a tal, el tal engendró a tal, etcétera, ¿no? Que son un poquito aburridos, ¿no? Que pocas personas consideran importantes y se los saltan y no los leen. Por supuesto, existe un debate constante sobre qué texto bíblico utilizar, el masorético hebreo o la Septuaginta griega. La Septuaginta, que comenzó alrededor del 280 a.C., era una traducción oficial griega del texto hebreo. Por desgracia, la cronología de Génesis 5 difiere. El texto griego en general añade 100 años en la vida de cada patriarca antes del nacimiento de su hijo. Por ejemplo, el texto hebreo nos dice que Adán tenía 130 años cuando nació Set, pero el texto griego nos dice que Adán tenía 230. Esto suma alrededor de 1500 años de diferencia en las cronologías, del texto masorético a la Septuaginta, al texto griego. No podemos entrar en las diferencias entre el texto hebreo y el griego del Génesis. Ambas partes tienen evidencias para probar su caso. Los defensores de los hebreos insisten en que los traductores griegos añadieron más años para competir con las largas y a menudo escandalosas cronologías de las dinastías egipcias, diseñadas para hacer que la gente pensara que eran la civilización inicial. Los defensores de los griegos dicen que los rabinos acortaron en el hebreo para servir a sus propios fines. Pero este es un debate para otros. Todo lo que sé, dice el Dr. John, es que para mí el hebreo funciona mientras que el griego no. Eso es lo que vale a la postre, ¿no? Sin entrar en discusiones ni argumentos. Traté de trabajar con la cronología de la Septuaginta al principio, pero nos pareció que no llevaba a ninguna parte. Mientras que el hebreo reveló algunas características muy sorprendentes acerca de las leyes del tiempo, aparte de la otra no lleva ningún tiempo, mientras que el hebreo reveló algunas características muy sorprendentes acerca de las leyes del tiempo. Así que vamos a utilizar el texto hebreo, ya que la mayoría de las Biblias se basan en él, incluyendo la versión King James. Leemos en Génesis 5:3 que Adán tenía 130 años cuando engendró a Set. Ya que Adán no estaba familiarizado con nuestro calendario gregoriano, no fechó los eventos antes de Cristo. Todo fue simplemente fechado según la creación de Adán. Por lo tanto, decimos que Set nació en el año 130 o 130 años desde Adán. Vamos a utilizar este calendario bíblico hasta el punto en que las fechas se cruzan con los acontecimientos históricos posteriores que se pueden correlacionar con nuestro calendario moderno. Si seguimos leyendo en Génesis 5:6 nos encontramos con que Set tuvo un hijo llamado Enos, que nació cuando Set tenía 105 años. Eso significa que Enos nació en el año 235 desde Adán, ya que 130 más 105 son 235. Aquí está un cuadro simplificado desde Adán hasta Noé. Aquí ustedes pueden ver el cuadro, no lo voy a leer para contar un poquito tiempo, lo pueden parar el vídeo y verlo en la pantalla. Adán, Set, etcétera,
y vamos hasta Lamec. Leamos el primero y el último. Adán tenía 130 cuando Sec nació en el año 130 y terminamos con Lamec, que tenía 182 cuando Noé nació en el año 1056. Y así todos los en el intermedio, ¿no? Concluimos pues que Noé nació 1056 años después de la creación de Adán, según el cálculo bíblico. Leemos también en Génesis 7:11, en el año 600 de la vida de Noé, fueron rotos todos los cimientos de la gran profundidad y se abrieron las ventanas de los cielos. Tenga en cuenta también la vida de Matusalén. En otras palabras, el diluvio ocurrió en el año 1656 cuando Noé tenía 600 años. Tenga en cuenta también la vida de Matusalén, que tiene la particularidad de haber vivido la vida más larga de la historia, 969 años, Génesis 5:27. Como vimos anteriormente, nació en el año 687. Esto significa que habría muerto en el año 1656, el año del diluvio. Sin embargo, no murió por el diluvio, lo sabemos por la profecía de su propio nombre, que significa cuando él esté muerto se enviará. Se refiere al diluvio, ¿verdad? El nombre Matusalén era una profecía del diluvio venidero. La revelación del diluvio fue sin duda el porqué de que su padre Enoc lo llamara así. Tuvo una revelación y le puso a su hijo Matusalén, porque la revelación era que cuando él muriera vendría el diluvio, ¿verdad? Iba a ser un testimonio de que cuando Matusalén muriese, el diluvio vendría sobre la tierra. Y así ocurrió. Por lo tanto, Matusalén debe haber muerto justo antes del diluvio. Por cierto, esto también es compatible con la cronología del texto hebreo. Por el texto griego, Matusalén habría muerto 14 años después del diluvio, lo que no es normal, ¿verdad? Porque nos dice que Matusalén tenía 167 años cuando nació su hijo Lamec, y Lamec tenía 188 cuando nació Noé, y Noé tenía 600 cuando llegó el diluvio. Agregando estos, obtenemos 955 años desde el nacimiento de Matusalén hasta el diluvio. Sin embargo, el texto griego está de acuerdo con el texto hebreo en decir que Matusalén vivió 969 años. Por lo tanto, el diluvio habría llegado 14 años antes de su muerte, con lo que el nombre profético que Enoc le dio carecería de sentido. Por ello, el nombre del mismo Matusalén nos proporciona un testimonio interno compatible con la versión hebrea de Génesis y no con la griega. Por otra parte, si Matusalén no murió hasta 14 años después del diluvio, entonces él debería haber estado en el arca con Noé. Sin embargo, esto no es posible, ya que solo había 8 almas a bordo, como dice Primera de Pedro 3:20. Noé y sus 3 hijos con todas sus mujeres, en total precisamente 8. La transición de Noé a Sem. El registro cronológico de la Biblia no es muy preciso cuando tratamos de averiguar qué edad tenía Noé cuando nació Sem. Génesis 5:32 nos dice, y siendo Noé de 500 años engendró Noé a Sem, Can y Jafet. ¿Sería que estos fueron hijos trillizos nacidos en el mismo año? Probablemente no. Cam y Jafet no llevan la genealogía de la primogenitura que conduce a Cristo, por lo que la Biblia no se refiere a ellos en su cronología, pero tenemos que averiguar cuándo nació Sem, porque el calendario genealógico se realiza a través de su linaje hasta Abraham e Israel. De Jafet se dice que es el mayor, Génesis 10:21. Esto significa que Sem nació por lo menos un año o 2 más tarde. La única manera de que podamos calcular su fecha de nacimiento precisamente es con base en el hijo de Sem y calcular a la inversa. Génesis 11:10 dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Si el diluvio ocurrió en el año 1656, como hemos visto, entonces Arfaxad habría nacido 2 años más tarde, en el año 1658. Este versículo nos dice que Sem tenía 100 años cuando nació Arfaxad.
Por lo tanto, Sem tuvo que haber nacido en el año 1558, que fue 98 años antes del diluvio. Así que Noé tenía 502 años de edad cuando nació Sem. El 1056 más 502 nos da 1558. Desde Sem hasta la estancia de Israel-Egipto. Vamos a ver ese periodo cronológico. Las fechas de nuestro próximo capítulo del tipo engendró, que es Génesis 11, ya sabéis, tal engendró a tal, etc., se resumen en el siguiente cuadro. Aquí tenemos otro cuadro con el anterior. Dice, Noé tenía 502 cuando Sem nació en el año 1558. Nos saltamos los intermedios, vamos al último que dice, Taré tenía 70 cuando Abraham nació en el año 1948. Ustedes paran el vídeo y miran los demás si les interesa. Según la cronología genealógica de Génesis 11, Taré nació 1878 años después de la creación de Adán. Pero una vez más nos encontramos con un obstáculo que ha causado diferencias entre los cronólogos. Génesis 11:26 dice, y Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nácor y a Harán. Al igual que en el caso de los 3 hijos de Noé, es dudoso que Taré tuviera trillizos en el mismo año, y así nos quedamos con un registro impreciso. ¿Cuál de los hijos nació cuando Taré tenía 70? ¿Quién nació primero? Y lo más importante, ¿cuándo nació Abraham? Él es el que lleva el registro genealógico. Por ahora voy a tener que pedirles que me crean, dice el Dr. Jones, cuando digo que Abraham nació cuando Taré tenía 70 años. Luego lo demostrará más adelante en el libro. Es bíblicamente comprobable, aunque no podemos hacerlo hasta que toda la imagen se vea, todo el cuadro se vea, y se pueda volver atrás y ver los patrones cronológicos que lo demuestran. Está, por supuesto, el antiguo libro de Hasser que podríamos citar, mostrando una historia más completa del nacimiento de Abraham. No solo afirma que Sem nació cuando Noé tenía 502 años, sino que también nos dice que Abraham nació cuando Taré tenía 70. Hasser 7:51. Tengo copias de Hasser disponibles, dice el Dr. Jones, a $8 cada uno. $8 cada una. El franqueo pagado. Para aquellos que desean leer este fascinante libro, tengo copias de Hasser disponibles, quitando el paréntesis, para aquellos que deseen leer este fascinante libro. Y dice entre paréntesis también, el libro de Hasser es mencionado en 2 veces en la Biblia, una en Josué 10:13 y de nuevo en 2 de Samuel 1:18. Por lo tanto, es como si usted lea un libro cristiano, pero que no está catalogado como canónico, pero sí que leían los cristianos, ¿no? Que leían incluso en el Antiguo Testamento los escritores bíblicos. Un viejo ejemplar fue descubierto en Venecia, Italia, en el año 1613 después de Cristo y traducido al inglés en 1840 después de Cristo. No hay que confundirlo con las falsificaciones más recientes que han aparecido, tal como dijo uno de los Rosacruces en la década de 1800. Bueno, aquí tienen el cuadrito que habla del periodo cronológico de cuando nació Abraham, acá cuando Abraham murió, la promesa cuando la recibió. Aquí les he traducido arriba los significados para los que no puedan leer en inglés eso. Y bueno, pues ahí tiene el cuadrito para que lo vean. En cualquier caso, por ahora vamos a suponer que Abraham nació en 1948 años después de Adán, cuando su padre tenía 70 años. La Biblia nos dice que Dios cambió el nombre de Abraham por Abraham, cuando él tenía 99 años de edad, Génesis 17, del 1 al 5. A continuación, el rito de la circuncisión fue instituido, después de lo cual Sara concibió en su vejez y dio a luz a Isaac al año siguiente. Génesis 21:5 dice, y era Abraham de 100 años cuando su hijo Isaac le nació. Si Abraham nació en el año 1948, entonces Isaac habría nacido 100 años desde el año 2048.
Isaac, a su vez, tenía 60 años cuando nacieron Jacob y Esaú. Génesis 25-26 dice: y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y llamó su nombre Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los parió. Así que por simple aritmética vemos que Jacob nació en el año 2108 desde Adán. Nos encontramos con que Jacob fue a Egipto a la edad de 130 años, ¿no? Cuando finalmente se puso de pie delante de Faraón, en presencia de su hijo perdido hacía mucho tiempo. Hacía mucho tiempo. José. Y dijo en Génesis 47 del 8 al 9, y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos años tienes? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Jacob tenía 130 años de edad en el año 2238 a partir de Adán, o desde Adán. 2108 más 130 nos da eso, 2238. Esto es cuando Israel fue a Egipto por invitación de José. Ahora debemos hablar de la duración de su estancia en Egipto con el fin de determinar el año del Éxodo. Bien, permanencia de Israel en Egipto. La siguiente pregunta es: ¿cuánto tiempo se quedó Israel en Egipto? La suposición común es que se quedaron un total de 400 años, y esto se basa en la profecía de Génesis 15 del 13 al 16. Y dijo Abraham: ten por cierto que tu simiente será extraña en una tierra que no es suya, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, y también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Pero en la cuarta generación volverán acá de nuevo, porque la iniquidad de los amorreos todavía no está completa. A primera vista parece que Israel permaneció en Egipto 400 años, pero Dios le dijo que volvería en la cuarta generación. Un siglo por generación parece un poco largo, pero nos encontramos con que regresaron de hecho en la cuarta generación. Leví, el tercer hijo de Jacob, fue uno de los 70 que fueron a Egipto por invitación de José. Primero de Crónicas 6 del 1 al 3 da la genealogía. Los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merarí, y los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel, y los hijos de Amram, Aarón y Moisés y Miriam. Y tienen el cuadrito ahí para que lo vean, la imagen de ese cuadro genealógico. Éxodo 6:20 nos dice que la madre de Moisés, Jocabed, era la hermana del padre de Amram, es decir, ella era hija de Leví. Coat era su hermano, por lo tanto Amram se casó con su tía. Esto fue antes de la prohibición de este tipo de matrimonios. Levítico 18:12. Por ello, por parte de su padre Moisés era la cuarta generación desde Jacob, pero por su madre no era más que la tercera. Repito, Éxodo 6:20 nos dice que la madre de Moisés, Jocabed, era la hermana del padre de Amram, es decir, ella era hija de Leví. Coat era su hermano, por lo tanto Amram se casó con su tía. Esto fue antes de la prohibición de este tipo de matrimonios en Levítico 18:12. Por ello, por parte de su padre, Moisés era la cuarta generación desde Jacob. Pero por su madre no era más que la tercera. Usted podría argumentar que 4 generaciones en Egipto podrían sumar 400 años si cada una fuese de un siglo de duración. Vamos a poner, de un siglo de duración. Sin embargo, es poco probable que eso se podría lograr en solo 3 generaciones, a través de Jocabed, como la Biblia nos dice. Números 26:59 nos dice que Jocabed era la hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. El libro de Jasher aclara esta afirmación diciéndonos que Jocabed nació en la frontera de Egipto cuando las 70 almas llegaron para comenzar su estancia allí. Jasher luego nos dice que Jocabed tenía 130 años cuando nació Moisés. Moisés tenía 80 años cuando sacó a Israel de Egipto. Por lo tanto, 130 más 80 son 210 años que pasaron en la tierra de Egipto, no 400, 210.
Si tuviéramos que tratar de la salida de Israel en Egipto por un total de 400 años, entonces Jocabed habría tenido que nacer muy tarde en la vida de Leví y ella habría tenido que tener unos 200 años cuando nació Moisés. Esto parece bastante improbable, pero debido a que las longitudes de sus vidas no se dan en la Biblia, a excepción de la de Moisés, no se puede probar esto mediante el uso de las genealogías bíblicas. Hay que buscar otras formas para determinar la respuesta. Un examen más detallado de la profecía original dada a Abraham, citada anteriormente, es útil. Tenga en cuenta que la profecía es sorprendentemente no específica en cuanto a cómo o dónde sus descendientes serían afectados. Como veremos, esto es debido a que la aflicción en realidad comenzó cuando Isaac fue perseguido por Ismael. Los 400 años de aflicción, o los 430, veremos luego, se cuentan desde que su simiente, Isaac, fue afligida ya por Ismael, ¿no? Génesis 21:9 y Gálatas 4:29, quien era medio egipcio. En otras palabras, fue una aflicción que tuvo lugar antes de la estancia de Israel en Egipto y que continuó cuando fueron a Egipto, por esos 210 años más. Y cuando se suman ambos periodos, el número total es de 400 años. Hasser nos dice que la rivalidad entre hermanos, entre Ismael e Isaac, llegó al punto en que Ismael intentó matar a Isaac. Hasser 21:14. Isaac tenía 5 años de edad en ese momento, así que la persecución fue muy real y la declaración de Pablo en Gálatas 4:29 no es una exageración. Génesis 15:13 dice: tú, simiente, es decir, la de Abraham, será peregrina en una tierra que no es suya. ¿Quién fue esa semilla? Fue Isaac, porque en Isaac te será llamada descendencia, dice Génesis 21:12. Y además, aunque estaban en aquel tiempo en la tierra prometida, pero sin embargo ellos en aquel entonces eran como extranjeros, no era su propia tierra. Así que lo siguiente lo siguiente que debemos preguntarnos es: ¿en qué momento de la vida de Isaac fue un extraño en una tierra que no era suya? Bueno, Isaac nació en Canaán, una tierra donde Abraham confesó que él era un extranjero y advenedizo o peregrino en la tierra. Génesis 23:4, Hebreos 11 del 8 al 13. Un extraño es un extranjero, un invitado en la tierra que no tiene derecho a la propiedad. Abraham tuvo que rogar a los hijos de Het que le vendieran una cueva de enterramiento para Sara cuando ella murió, Génesis 23, por lo que podemos concluir que la simiente de Abraham, Isaac, fue un extraño en una tierra no suya, desde el momento de su nacimiento en el año 2048. Por lo tanto, si fechamos los 400 años desde ese punto, vemos que el éxodo se habría producido en el año 2448. Si rompemos ese periodo de 400 años en dos segmentos, su permanencia cananea y su permanencia egipcia, vemos que pasaron los primeros 190 años en Canaán, en aflicción en Canaán, y los últimos 210 años en Egipto. Isaac tenía 60 años cuando, esto es una de las primeras cosas que nunca nos habían explicado, por lo menos a mí, de que ese periodo de 400 años no eran total de ellos en Egipto, sino que son 190 en Canaán, siendo afligidos en Canaán, comenzando con la aflicción de la persecución de Ismael a Isaac y después los otros 210 años en Egipto. Isaac tenía 60 años cuando nació Jacob, y Jacob tenía 130 años cuando se fue a Egipto. Eso suma 190 años desde el nacimiento de Isaac a la estadía en Egipto, dejando quedar solo 210 años para su estancia real en Egipto. Vamos a ver si este punto de vista se apoya en otras escrituras. Avanzamos, pues, los 430 años entre los dos pactos. Comencemos con Éxodo 12 del 40 al 41. Dice: ahora la peregrinación de los hijos de Israel habitando en Egipto fue de 430 años. Y aconteció que al final de los 430 años, en el mismo día, aconteció que todas las huestes de Yahvé salieron de la tierra de Egipto, de todo el pueblo de Israel.
Moisés tuvo el cuidado de fechar el éxodo precisamente a 430 años de su estadía. De hecho, es tan específico como para decirnos que ocurrió en el mismo día. Se trata de un ciclo de tiempo tan exacto. Si se trata de un ciclo de tiempo tan exacto, entonces ¿por qué no se produjo el éxodo después de 400 años de acuerdo a la palabra de Dios a Abraham? ¿Por qué dice 30 años más tarde? Esto presenta un problema real para aquellos que asumen que Israel estuvo en Egipto durante 400 años. La respuesta se encuentra en la carta de Pablo a los Gálatas, donde se discute este mismo periodo de tiempo. Gálatas 3, del 16 al 17, dice que la promesa a Abraham fue 430 años antes del pacto mosaico. A Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas, y esto digo, que el pacto con Abraham, que fue previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, es decir, el pacto con Moisés, que vino 430 años después, no lo abroga, como para dejar la promesa a Abraham sin efecto. Eso dice Pablo, ¿verdad?, en Gálatas. Pablo dice que el pacto de Moisés llegó 430 años. El pacto de Moisés llegó 430 años después. No lo abroga como para dejar la promesa, ¿no? Que me subí de línea. Pablo dice que el pacto de Moisés llegó 430 años después de la promesa hecha a Abraham. Por lo tanto, Israel no estuvo en Egipto por 430 años, como se podría suponer por una lectura descuidada de Éxodo 12, 40 al 41. Y aquí tienen un gráfico, un infograma, los 430 años entre los dos pactos y los 430 años de aflicción como extraños con Ismael y con los egipcios. Abraham, después también nace Isaac. En Abraham, cuando tiene Abraham 100, nace Isaac y luego el Éxodo, ¿no? Y aquí tienen los gráficos. Para que los busquen, lo puedan ver si quieren. Si tenemos estas dos escrituras juntas, es claro que Dios hizo su pacto con Abraham en el día de la Pascua, precisamente 430 años antes del Éxodo. Esa promesa del pacto se registra en Génesis 15, donde Abraham cortó 5 animales por la mitad como parte de este pacto de sangre. Normalmente, en un pacto de sangre, las dos partes caminaban tomadas del brazo entre las mitades de los animales, lo que significaba que Dios me haga esto si rompo mi pacto, es decir, que Dios me corte a mí como a estos animales, ¿no? Sin embargo, Dios puso a Abraham a dormir, hizo que se durmiera, ¿verdad?, entrar en un sueño profundo, por lo que este pacto sería por promesa, es decir, se trataba de una promesa incondicional que Dios hacía a Abraham. Abraham no intervenía para nada, algo que Dios pactó hacer por sí mismo y no dependería de la voluntad de Abraham o de su simiente. Por eso Pablo lo llama la promesa en Gálatas 3:17, en contraste con el pacto de la ley dada a Moisés, bajo la cual Israel estaba obligada a hacer un voto de obediencia. Pacto entre las dos partes, ya que es una promesa de una parte, ¿verdad? Eso de 19:5. Así que tenemos que averiguar, cuando Dios le hizo esta promesa a Abraham. Si Israel estuvo en Egipto durante los últimos 400 años que precedieron al Éxodo y el pacto con Moisés, ciertamente no se hubiera dado la promesa tan solo 30 años antes de su ida a Egipto. Eso sería imposible porque Abraham llevaba muerto por mucho tiempo. Dado que Jacob tenía 130 años cuando fueron a Egipto, la promesa habría llegado cuando Jacob tenía 100 años. Isaac habría tenido 160 años de edad y Abraham tendría que haber tenido 260 años. Pero sabemos por Génesis 25:7 que Abraham murió a la edad de 175. Por lo tanto, ni siquiera estaba vivo 30 años antes de la mudanza de Jacob a Egipto. Pero si los 400 años se remontan al nacimiento de Isaac, cuando Abraham tenía 100, entonces vemos claro que Abraham tenía solo 70 años cuando la promesa fue dada a él en el mismo día, Éxodo 12:41, que en Éxodo 430 años más tarde, el día de Pascua.
Esto también explica claramente la aparente discrepancia entre los 400 años profetizados en Egipto y los actuales 430. Es fácil ver que los dos ciclos de tiempo terminan con el año del Éxodo. Solo los puntos de comienzo difieren. Los 400 años se remontan al nacimiento de Isaac, cuando Abraham tenía 100. Esta fue la época de la estancia de Isaac como un extraño. Los 430 años se remontan al mismo día que Dios hizo su pacto con Abraham, 70 años, cuando tenía 70 años, que comenzó desde la estancia de Abraham como un extraño. Estos dos hechos se produjeron con 30 años de diferencia. Dos ciclos, pero que comienzan con 30 años de diferencia. Génesis 12:4 nos dice que Abraham llegó a Canaán a la edad de 75. Así la promesa se hizo 5 años antes. Mirándolo en general podemos ver que esto es muy posible. Por lo menos sabemos que Abraham estaba vivo en ese momento de la historia. Concluimos, pues, que Jacob fue a Egipto en el año 2238 y que Israel salió de Egipto bajo Moisés en el año 2448. Pasaron 210 años en Egipto. Israel salió de Egipto 400 años después de que la simiente de Abraham, Isaac, comenzó la tribulación, pero el pacto con Moisés fue dado 430 años después de la promesa de Dios a Abraham. El jubileo de jubileos, el año 2450, una fecha importante, jubileo de jubileos. Sabemos que Israel salió de Egipto en la Pascua, que siempre se produce en la primavera. Pentecostés se celebró a los pies del monte Sinaí. Israel permaneció allí durante más de un año, mientras que Moisés recibió los 10 mandamientos y al mismo tiempo se construyó el tabernáculo. El tabernáculo fue erigido en el primer día, se celebró, me he perdido, vamos a ver. Sí, ya me encontré. El tabernáculo fue erigido en el primer día del mes, casi un año después de salir de Egipto. Éxodo 40:17 dice: y sucedió que en el primer mes, en el segundo año, en el primer día del mes, el tabernáculo fue erigido. Después de dedicar el tabernáculo, en los próximos 12 días, número 7, Israel celebró su primera Pascua en el desierto. Israel dejó el monte Sinaí antes de Pentecostés, porque números 10, del 11 al 12 dice: y sucedió que a los 20 días del segundo mes, en el segundo año, que la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel según su orden de marcha del desierto de Sinaí y paró la nube en el desierto de Parán. Quise decir en el desierto de Parán. Era por lo menos un viaje de 3 días a Parán. Números 10:33. Israel se quejó de la falta de carne para comer, así que Dios les envió codornices durante todo un mes, números 11:20, hasta que estuvieron hartos de ellas. Las codornices habrían llegado allí durante la fiesta de Pentecostés en el tercer mes. El pueblo entonces viajó a Haserot, números 11:35, donde descansaron. Aquí Miriam habló en contra del matrimonio de Moisés con Séfora, la cusita, traducido como etíope. El monte Sinaí, ubicado en Arabia, Gálatas 4:25, fue el lugar donde Moisés cuidó las ovejas de Reuel, o Jetro. Allí se había reunido y casado con Séfora, la hija de Reuel, o Jetro. Éxodo 2:21. Las notas de Ballinger para números 12:1 nos dicen que Arabia estaba en la tierra de Cus. Había 2 tierras de Cus en la antigüedad, una de ellas estaba al sur de Egipto, la otra estaba en Arabia, donde Reuel vivía y donde Moisés cuidó sus ovejas. Por lo tanto, Séfora era de origen cusita, aunque por raza era madianita. Éxodo 2:16, descendiente de Abraham a través de Cetura, Génesis 25 del 1 al 4. En cualquier caso, Dios hirió a Miriam con lepra por su actitud, por lo que se necesitó una semana para que ella fuera limpiada, números 12:15
y Levítico 14:8 nos dicen esto. En ese momento debía ser por lo menos el cuarto o quinto mes, alrededor de julio-agosto, según nuestros cálculos, del año 2449, el año después del Éxodo. Entonces Moisés mandó a los 12 espías a la tierra de Canaán para reconocer la tierra. Se espió la tierra por unos 40 días, Números 13:25, y regresaron en el otoño de ese año, en el tiempo de la cosecha de la uva, Números 13 al 20. Números 13, versículo 20. En la fiesta bíblica de los tabernáculos, el sacerdote derramaba una libación cada uno de los 7 días de tabernáculos. Este era el primer fruto de la nueva cosecha de uvas. El vino nuevo. El pisado de la uva se habría producido en el día de la expiación, solo 5 días antes de tabernáculos. Así podemos señalar el tiempo en que los 12 espías dieron su informe. Fue en otoño de 2449, que era, por los cálculos antiguos, el 10º día del 7º mes. Esto ocurrió en realidad a los 10 días del año siguiente, el año 2450, ya que el año nuevo del calendario hebreo comenzaba en otoño. Dio la casualidad de que fue en el año 2450 el jubileo de jubileos, 50 por 49, desde Adán. La trompeta del jubileo debía ser tocada en el año 50, en el 10º día del 7º mes. El año 50 era también el primer año del siguiente ciclo de jubileo. Debido a que el año 50 se superpone el primer año del siguiente ciclo, un periodo de 10 jubileos es en realidad 490 años y no 500 años. Los 50 jubileos son en realidad 50 por 49 años o 2450 años. El asunto es que Israel tenía que tocar la trompeta y decidirse a heredar la tierra prometida el día en que los 12 espías dieron su informe. Fue un jubileo de jubileos cuando todo hombre debía regresar a su posesión, Levítico 25:13. Cuando un hombre perdía la herencia de la tierra debido a deudas, tenía que venderse a sí mismo hasta el año del jubileo. Es decir, se convertía en un siervo o empleado de otra persona hasta que volvía a su tierra en el año del jubileo, cuando regresaba a su herencia, Levítico 25. Adán fue hecho del polvo de la tierra y sin embargo su tierra fue glorificada con la luz de la presencia de Dios antes de su pecado. Cuando él pecó, perdió esa herencia y se convirtió en un deudor a la ley. Luego fue vendido a la esclavitud del pecado. Se convirtió en un siervo del pecado. Ningún hombre podía redimirse a sí mismo por su propia mano, tenía que esperar la trompeta del jubileo. Y así, el jubileo de jubileos tiene enormes implicaciones. Si Israel hubiera elegido heredar la tierra en tabernáculos del 2450, literalmente habrían vuelto a la herencia que habían perdido en Adán, la redención del cuerpo, que nos dice Romanos 8:23. Sin embargo, esto no estaba en el plan general de Dios. Tampoco estaba en sus mentes. 10 de los espías dieron un mal informe y por eso Dios no les permitió entrar en su reposo, su jubileo, Hebreos 3:11. Todo este escenario solo tiene sentido cuando entendemos su oportunidad. La tierra había esperado 50 jubileos para este momento, pero a fin de cuentas, cuando llegó, la gente no tenía la fe para entrar en el reposo de Dios y heredar el jubileo de jubileos. Así Dios los hizo permanecer otros 38 años en el desierto, Deuteronomio 2:14, antes de permitirles entrar en Canaán. Sin embargo, al entrar en la tierra lo hicieron en la fiesta de Pascua, no en la fiesta de tabernáculos, por lo tanto no recibieron sus cuerpos glorificados. Solo recibieron una herencia externa de tierra. Fue bueno, por supuesto, y acompañado de muchas señales y prodigios, pero no fue lo que pudo haber sido. Recibieron una unción parcial, lo que yo llamo la unción de Pascua, y durante los siguientes 1400 años vivirían bajo esa pequeña unción en la edad de Pascua. La crucifixión de Jesús puso fin a la edad de la Pascua y en Hechos 2 la edad pentecostal comenzó y duró un periodo de 40 jubileos, desde el año 33 después de Cristo al año 1993
donde acabó la edad pentecostal. Nos ocuparemos de esto en detalle en un capítulo posterior. En Pentecostés de 1993 parece que entramos en un periodo de transición hacia la edad de tabernáculos. Esta transición podría durar 7 años y medio, porque David se convirtió en rey de todo Israel después que murió Saúl. Segunda de Samuel 5:5. Pero volviendo al tema que nos ocupa, señalemos que es que sobraba un D ahí, pero volviendo al tema que nos ocupa, señalemos que la precisión de nuestra cronología del Dr. Jones es apoyada por el hecho de que Israel debía estar en su herencia en el jubileo de jubileos, el otoño del 2449, que es el comienzo del año 2450. Bien, avanzamos a otro epígrafe desde el Éxodo hasta la muerte de Salomón, es decir, del 2448 al 2964. Transcurrió mucha historia entre el Éxodo y la muerte de Salomón. Pasaron los 40 años en el desierto, seguidos de la época de los jueces. Por último, llegamos a la hora del Reino Unido en virtud de las monarquías de Saúl, David y Salomón. Es una suerte que un historiador bíblico registrara un número preciso de años desde el Éxodo hasta el 4.º año del reinado de Salomón. Esto nos ahorra una gran cantidad de conjeturas para averiguar la cronología involucrada en Primero de Reyes 6.1, dice: y sucedió que en 480 años después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, que él comenzó a edificar la casa del Señor. Ya hemos visto que la salida de Egipto ocurrió en la primavera del año 2448 desde Adán. Si sumamos 480 años a ese año, llegamos al año 2928. El año 2928 es, pues, el 4.º año de Salomón. Se trata de una fecha bisagra de gran valor, ya que por ella podemos fechar los reinados de 40 años de Saúl, David y Salomón. Y aquí tienen el cronograma. El 40º año de Salomón fue el año 2964. Encontramos en Primero de Reyes 11 del 42 al 43 que murió en ese año. Dice así: y en los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y su hijo Roboam su hijo Roboam reinó en su lugar. Desde la muerte de Salomón a la muerte de Acab, otro periodo, que va del 2964 al año 3042 desde Adán. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam subió al trono. Debido a los impuestos excesivos, la gente vino a él y le pidió una rebaja fiscal. Los asesores de Roboam, que eran los liberales al estilo de Estados Unidos, que ya saben que no es lo mismo que los liberales de Europa. Los liberales aquí en Europa son los de derechas y ahí los liberales son los de izquierdas en Estados Unidos. Los asesores de Roboam, los liberales al estilo de Estados Unidos de su época, le aconsejaron que recaudara más impuestos. Primero de Reyes 12:10, lo cual hizo. Esto provocó una rebelión fiscal por la que la mayor parte de las tribus de Israel formaron su propia nación y coronaron a su propio rey. Por lo tanto, la casa de Israel se convirtió en una nación separada. Las tribus del norte mantuvieron el nombre de Casa de Israel, ya que entre ellos se encontraban las tribus de José, Efraín y Manasés. Jacob había dado su nombre, Israel, a los hijos de José, Génesis 48:16,
porque eran los herederos de la primogenitura, como dice primero de Crónicas 5 del 1 al 2. Las tribus del sur llegaron a ser conocidas como la casa de Judá, llamada así por la tribu dominante, a pesar de que la tribu de Benjamín se quedó con Judá. A partir de ahí hubo dos monarquías. En un estudio de la cronología, este periodo de la historia es suficiente para frustrar a cualquier historiador. Los problemas cronológicos, sin embargo, solo se dan en la historia concreta de los distintos reyes. La cronología general, por la divina providencia, se establece con bastante facilidad. He aquí una versión resumida, después de lo cual vamos a ofrecer la prueba bíblica. Aquí tienen un cuadrito pequeño. Salomón murió en el 2964, su 40 año, 931 a.C. El primer año de Jeroboam fue el 2965, que fue también el primer año de Roboam. El 20º año de Jeroboam fue 2984 y primer año de Asa, primero de Reyes 15:9. El año 38º de Asa fue el 30-21 y primer año de Acab, primero de Reyes 16-29, y Acab murió en el 853 a.C., que el 3042, es decir, en el 3042, 90 años antes de un eclipse solar en el 763 a.C. Vamos a quitar esto para que nos quede todo en la misma línea porque se entiende igual. Bien, y aquí tienen una vez el infograma también para que lo puedan ver la imagen. Cuando Israel rechazó el reinado de Roboam, crearon su propia monarquía bajo Jeroboam, efrateo. Ambos reyes comenzaron a gobernar en el mismo año. Recuerde, el 40º año de Salomón fue el 2964. Así, el año 2965 se calcula que fue el primer año de ambos, Roboam y Jeroboam. Usando esta fecha como llave, leamos primero de Reyes 15:9. Y en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. El año 2965 es el primer año de Jeroboam. 19 años más tarde sería el año 20 de Jeroboam, es decir, el año 2984. Este es también el primer año de Asa, rey de Judá. Asa tuvo un largo reinado de 41 años, leemos en 1 Reyes 16-29, y en el año 38 de Asa, rey de Judá, comenzó Acab, hijo de Onri, a reinar sobre Israel, y Acab, hijo de Onri, reinó, aquí falta la palabra reinó, sobre Israel en Samaria 22 años. Si el primer año de Asa es el 2984, entonces su 38º año sería el año 3021. Este fue también el primer año del rey Acab de Israel. Acab murió en su 22º año, que es el año 3042 desde Adán. Esta es la fecha bisagra más importante de la historia antigua, ya que aquí es donde la historia antigua de la Biblia se cruza con la historia secular del calendario asirio. Bien, hay un cruce y por lo tanto nos permite hacer traducciones de un sistema al otro, ¿no? La muerte de Acab, establecida por la astronomía, es en el 853 a.C. Primero Reyes 22, del 1 al 4, nos dice que Acab hizo un tratado de paz con Siria que duró 3 años. Este tratado de paz se rompió cuando Acab se alió con Josafat de Judá en un intento por recuperar parte del territorio de Siria. En la batalla el rey Acab fue muerto, Primero Reyes 22, 37. Por lo tanto, podemos concluir que esta batalla tuvo lugar en el segundo año de Acab, o el 3042 desde Adán. La pregunta es, ¿qué motivó a Acab a permitirse hacer guerra con Siria y romper su tratado de paz de 3 años? Los historiadores creen que la respuesta se encuentra en la famosa batalla histórica de Karkar en Asiria, en la que se enfrentaron con una coalición de 3 naciones, incluyendo a Israel y Siria.
En los registros asirios, Acab de Israel se menciona específicamente. Según los documentos, Asiria ganó la batalla. El arqueólogo A.H. Saize cita de la inscripción de Salmansar III en Kurt, en la orilla del río Tigris. Erróneamente él data el epónimo de Dayan-Asur como el 854 a.C., cuando en realidad iba desde la primavera del 853 a.C. hasta la primavera del 852 a.C., como lo demuestra un estudio simple del calendario epónimo. Sin embargo, Saize nos da la traducción del monumento asirio que habla de la batalla de Karkar y la derrota del rey Acab de Israel. Él escribe en su libro Asiria, páginas 172 a 174, lo siguiente. En la eponimia de Dayan-Asur, en el 854 a.C., el día 14 del mes de Iyar, me fui a la ciudad de Nínive, crucé el río Tigris, me acerqué a las ciudades de Giammu en el río Balik. El temor de mi señorío, la vista de mis armas fuertes temían, y en el servicio de los mismos mataron a Giammu, su señor. De la ciudad de Argana partí a la ciudad de Karkar, que es Aroer. Me acerqué a la ciudad de Karkar, me acerqué. Su ciudad real de Karkar arrojé al suelo, desenterré y quemé con fuego 1.200 carros, 1.200 jinetes y 20.000 hombres de Bir Idri, de Damasco, 700 carros, 700 jinetes y 10.000 hombres de Acab, ahí le llama Acabu, de Israel, Acab de Israel, 500 hombres de Cue, 1.000 hombres de Egipto, 12 reyes en todos enumeran que intentaron sin éxito resistir al ejército. 12 reyes entre todos enumeran que intentaron sin éxito resistir al ejército asirio. Desde la ciudad de Karkar a la ciudad de Guzau les destruí. Y aquí tienen el cronograma, la gráfica, para que lo puedan ver. Por lo tanto, los historiadores creen que Acab decidió volverse contra Siria después de la batalla de Karkar, con el fin de recuperar parte de la tierra, mientras que Siria aún estaba conmocionada por esta derrota en la batalla. Acab pensaba que si podía aliarse con Josafat de Judá, los dos podrían derrotar fácilmente a Siria. Estaba equivocado y murió en la batalla, como nos dice Primero de Reyes, capítulo 22, versículos 32 a 37. Sin embargo, este incidente es importante ya que vincula la batalla de Karkar con la muerte de Acab. Y la muerte de Acab es así vinculada con el calendario epónimo asirio que se fija de manera positiva por la astronomía. Se llama calendario epónimo, por si alguno se lo estaba preguntando qué era eso, ya que cada año lleva el nombre de un rey, un héroe o un acontecimiento importante que le daba nombre a ese periodo, ¿no? Tienen un calendario ininterrumpido de unos 1400 años, finalizando solo con su caída ante los ejércitos de Babilonia en el 607 a.C. En cualquier caso, los asirios registran un eclipse solar en el personaje epónimo de Bur-Sagale en el mes de Simanu. Astrónomos de los días actuales tienen absolutamente fijado este eclipse en el 15 de junio, fijado o fechado, será más bien. Vamos a ver. Fechado. También hubiese servido lo de fijado, pero bueno, fechado creo que encaja más. Fechado este eclipse el 15 de junio del 763 a.C., según lo contado por nuestro calendario moderno, y así el año epónimo de Bur-Sagale en el calendario asirio se correlaciona con el 763 a.C. como lo contamos hoy. El calendario asirio también nos dice que la batalla de Karkar tuvo lugar 90 años antes de este eclipse solar en el sexto año de Salmansar III. Por lo tanto, sabemos que la batalla de Karkar se produjo en el año 853 a.C. Esto proporciona una fuerte evidencia de la muerte de Acab en el año 853 a.C.
También hemos visto que Acad murió en el año 3042 desde Adán. Por lo tanto, el año 3042 desde Adán es equivalente al 853 a.C. Esto es importante, aquí tenemos otra equivalencia para traducir de un calendario al otro en nuestro calendario moderno. Esta es la bisagra más importante en nuestra cronología. Una vez que sabemos cómo se correlacionan los años bíblicos desde Adán con nuestro moderno sistema, podemos traducir cualquier año fechado desde Adán a nuestro calendario gregoriano. Y también podemos traducir cualquier año en nuestro calendario moderno a un año desde Adán. Esta es la regla, saber que el 3042 desde Adán equivale al 853 a.C. Algunos dirán, sin embargo, que es posible que hayamos ido algunos días o años en los diversos, que hayamos perdido algunos días o años en los diversos cambios de calendario de los primeros siglos después de Cristo. Puede ser, pero es irrelevante para nuestro estudio, ya que hemos pasado por alto todos esos posibles errores al hacer el cálculo con el eclipse y todo eso, ¿verdad? Cuando los historiadores fechan el eclipse solar el 15 de junio del 763 a.C., están obviando todos los calendarios anteriores. Eso ya pues lo calcula exactamente. Junto con todos sus errores. Obvian todos esos calendarios con todos los errores que podrían haber. Ellos se rigen solamente por un calendario estelar. Los astrónomos pueden calcular con precisión cuándo se ha producido algún eclipse solar o lunar que se haya visto a lo largo de la historia. Los historiadores citan a menudo de un libro de Manfred Kutlek y Eric H. Mickler titulado Eclipses solares y lunares del antiguo Cercano Oriente desde el 3000 a.C. al 0 con mapas. En él se enumeran las fechas de todos los eclipses de luna visibles en el antiguo Cercano Oriente, remontando hasta el 3000 a.C. Cuando los historiadores se encuentran con antiguos registros de eclipses que ocurren en asociación con el reinado de ciertos reyes o con ciertos eventos, les resulta mucho más fácil dar con aquellos hechos o reinos. Tenga en cuenta que los ordenadores figuran simulan las posiciones exactas de la Tierra, el Sol y la Luna, calculando el número exacto de años, meses, días e incluso los segundos de las fechas de referencia modernas. Por ejemplo, el ordenador calcula hace cuántos años desde hoy en día que ocurrieron eclipses. Así evitan los problemas de calendario que podrían haber surgido en años anteriores. La cuestión de si los hombres han perdido 1 o 2 años en la historia no tiene relación con nuestra cronología, porque está calculada desde otro punto de vista. Bien, desde Adán hasta los tiempos modernos, otro periodo cronológico importante. La clave para la traducción, como hemos dicho antes, de años a partir de Adán al año según el cómputo moderno es la siguiente. El 3042 desde Adán es igual al 853 a.C. Los ejemplos siguientes muestran cómo calcular cualquier fecha usted mismo. Salomón murió en el 2964. Acad murió en el 3042, que es 78 años más tarde. 2964 más 78 es igual a 3042. Si el 3042 es el 853 a.C., como hemos dicho antes, entonces 78 años antes de ese tiempo sería el 931 a.C. Por lo tanto, la muerte de Salomón fue en el 931 a.C. Usted a menudo encontrará esta fecha en los libros de historia. De aquí es donde los historiadores obtienen esta fecha. No tengo ningún desacuerdo y de hecho cuanto más estudio otros ciclos de tiempo, más se demuestra que esta cronología es absolutamente correcta. Voy a compartir otras evidencias a medida que avancemos en los próximos capítulos, dice el Dr. Jones. El Éxodo se produjo en el 2448, que fue
594 años antes de la muerte de Acab en el 3042. ¿Cuánto es 594 años antes del 853 antes de Cristo? Suma 594, 853 y llegará, sume 594, 853 y llegará al 1447 antes de Cristo, el año del Éxodo. Digamos que queremos traducir el año 2000 después de Cristo al año desde Adán. Bueno, a partir del 853 antes de Cristo al 2000 después de Cristo son 2852 años, que serían 853 más 2000, 2853. Pero tenemos que restar 2853, aquí falta, bueno, pero tenemos que restar un año porque no hay año cero al pasar de antes de Cristo a después de Cristo. Así que tenemos que añadir 2852 años al año 3042 a partir de Adán, que es el 853. Entonces así llegamos a 5894. Eso significa que el año 2000 después de Cristo es el año 5894 desde Adán. Bien, me detuve un momento porque estuve haciendo un cálculo de cuál sería el año 2023 o 2024. Eso nos situaría en el año 5917 desde Adán. El año 2024 sería un equivalente al 5918 desde Adán, para que tengan esa referencia. Por cierto, el verdadero calendario bíblico se basa en el sistema del jubileo, que va en estos ciclos de 49 años. El jubileo 120 se calcula multiplicando 49 por 120, que es el 5880. Esto significa que el otoño de 1986 fue el jubileo 120 desde Adán. Otro dato importante. Esta es una fecha muy importante, como se verá a medida que avancemos en otros estudios que se ocupan de la efusión del Espíritu Santo. Si usted quiere tomarse el tiempo para estudiar mi trabajo, dice el Dr. Jones, como muchos ya lo han hecho, es bienvenido a hacerlo. Usted tendrá que mantener la cabeza bien puesta sobre los hombros para hacer la aritmética, pero es muy posible. Una mujer con una maestría en estadística comprobó todo mi trabajo y encontró solo un pequeño error que no tenía relación con la cronología general y se corregía fácilmente. Así que tengo confianza en la precisión global de nuestra cronología. Tiempo y hora legal y cronológica. Tiempo y hora legal y cronológica. Vamos a ver cómo es diferente debido a esos 49 del jubileo y esa superposición del año 50, que es el primero también del siguiente jubileo. Eso hace que haya un tiempo legal y un tiempo cronológico que difieren un poco. Muchos de los que han hecho cronologías han asumido que ahora estamos cerca de la marca de los 6.000 años en la historia de Adán. Según lo que les acabamos de decir, pues fíjese, era el 6.000, el 5.918, ¿no? Hasta el 6.000 quedarían 82 años o algo así, ¿no? 82 años aproximadamente, si no estoy calculando mal. Algunos han tratado de manipular la historia para adaptarse a lo que están tratando de probar, en vez de averiguar lo que la historia dice y luego sacar conclusiones de ello. Como se puede ver, el año 2000 después de Cristo está a solo 5.894 años desde Adán, o como hemos dicho, el 2024 estaría a solo 5.918 desde Adán. Esto es 106 años antes del 6.000. En este caso, vamos a ver, un segundito, por favor. A 106 años, dice, antes de 6.000, si estamos guardando el 2024, sería a 82 años del 6.000. Estaríamos a 82, en el 2024 estaríamos a 82 años del 6.000.
Como la mayoría de la gente ha asumido que el fin de esta edad se producirá después de exactamente 6.000 años, lo que necesitamos es hacer frente a este problema. Después de todo, si todavía estamos a 106 años, según ese cálculo, o como les digo, 82 según ahora, del 6.000 se podrá pensar que los eventos proféticos más importantes en la Biblia se pospondrían durante al menos otro siglo, más o menos. Pero esto no es necesariamente así, aunque ciertamente el 2006 después de Cristo será importante. Para entender el calendario de jubileos de Dios, usted debe comenzar con un entendimiento de cómo calcular los ciclos del jubileo. Mientras que el jubileo es en el año número 50, también es el primer año del siguiente ciclo. Como hemos dicho anteriormente, esto significa que 10 jubileos son 490 años, no 500 años. Y sin embargo, en mis estudios he descubierto un factor que yo llamo, el que el autor de Stephen York llama tiempo legal, que es distinto al tiempo cronológico. Contando 10 jubileos, podríamos decir que se trata de 490 años de tiempo cronológico, pero que son 500 años de tiempo legal. En otras palabras, mediante la superposición de un año cada ciclo de jubileo, Dios compacta 500 años en apenas 490. Y en 120 jubileos Dios puede meter 6.000 años en solo 5.880 años. Así, mientras que 1986 después de Cristo es 120 años antes del 6000, es en realidad un total de 6.000 años de tiempo legal. De esta manera Dios puede hacer cosas antes de tiempo, o como Jesús lo dijo, Dios acorta el tiempo por el bien de los elegidos, Mateo 24:22. O sea que ese versículo se explica mediante esta superposición del tiempo legal y cronológico del cálculo de los jubileos. Interesante dato. O como Jesús lo dijo, lo repito, Dios acorta el tiempo, comprime el tiempo por el bien de los elegidos al calcular el tiempo legal de esta forma. Permítame subrayar, sin embargo, que Dios siempre hace las cosas con precisión de acuerdo a su calendario de tiempo. Las cosas no ocurren temprano o tarde desde su perspectiva, ya que Él sabe todas las cosas desde el principio. Sin embargo, hay diferentes maneras de contar el tiempo y podemos obtener información valiosa sobre los caminos de Dios si hacemos el esfuerzo de estudiar sus obras a lo largo de la historia. Tendré más que decir sobre esto al estudiar la historia de los reyes de Israel y de Judá. Veremos que había muchos compañeros de regencias donde un viejo rey podría coronar a su hijo mientras él estaba todavía vivo. Por lo tanto, sus reinados podrían solaparse, creando una pesadilla cronológica para los historiadores que tratan de averiguar las fechas de sus reinados. Si el viejo rey reinó 30 años y su hijo reinó 30 años más, se podría pensar que sería un total de 60 años, pero si tuvieron una corregencia de 5 años antes de que el viejo rey muriera, entonces el tiempo total de sus dos reinados sería tan solo de 55 años, porque 5 años están superpuestos, solapados. Se podría decir que reinaron durante 55 años según el tiempo cronológico, pero que reinaron 60 años según el tiempo legal. Más adelante veremos cómo Dios usó el tiempo legal para establecer los 70 años de juicio sobre Jerusalén por su pecado, cuando Dios los envió al cautiverio babilónico. Conclusión. Hay un gran valor en saber el tiempo del jubileo 120 desde Adán. El número 120 tiene una gran importancia, algo que veremos en el próximo capítulo, que creo que se titulará 120 jubileos y el Espíritu Santo, que veremos si me da tiempo de repasarlo mañana, Dios mediante. O si no, al día siguiente, claro, si no es para mañana miércoles, sería para jueves. Es la clave para entender el gran avivamiento final que debe marcar el inicio de la edad de tabernáculos, así como el derramamiento del Espíritu marcó el inicio de la edad de Pentecostés en el año 33 después de Cristo. Perdón, les estoy diciendo, sería la semana siguiente, porque de este libro no estamos viendo dos capítulos, de que estamos viendo dos capítulos es del gran jubileo de la creación. Este es uno de los destacados de la columna, del que vemos solamente uno. Bajo la unción de Pentecostés, la iglesia, destacados de la columna del bloc tabernáculo.
de la derecha, ya saben que están los destacados. Bajo la unción de Pentecostés, la Iglesia volvió el mundo al revés y finalmente derrocó al Imperio Romano. Una mayor unción que Pentecostés nos espera en el cumplimiento de la fiesta de tabernáculos, y esto terminará la obra iniciada bajo Pentecostés. Hay, sin embargo, un periodo de tardanza, de demora, una transición entre Pentecostés y tabernáculos. El precedente de esto fue en el periodo de tardanza de 50 días a partir de la resurrección de Cristo hasta el día de Pentecostés. Existe asimismo un periodo de tardanza de la edad de Pentecostés a la edad de tabernáculos, si bien no podemos decir con certeza cuánto tiempo durará esta vez. Sin duda podemos estudiar los patrones en las Escrituras en busca de pistas, pero hay una tardanza. De hecho, desde el 93 y estamos en el 2023, van ¿cuánto? 24 y 7, 31 años, vamos de periodo de transición. Este periodo de tardanza no es un momento para sentarse a esperar el mover de Dios, es un momento de intensa preparación y de aprender a desentrañar los misterios del calendario largamente ocultos. Por eso el tío Boyón tiene un llamado especial con todo esto y los ciclos de su propia vida, porque el Señor le ha llamado a ello, pero claramente revelados en los pasajes bíblicos que durante mucho tiempo han aburrido a los lectores cristianos. Hemos encontrado que toda la Escritura tiene su propósito y solo es necesario conocer la mente divina detrás de las genealogías, los números y las fechas para llevar a los pasajes oscuros a la luz, Pero si usted ha tenido la fortaleza para terminar este capítulo, no hay necesidad de exhortarle a que continúe. Como yo les dije, un poco farragosillo con los números, pero que da unos datos muy interesantes, como hemos podido comprobar y que conviene saber. Bueno, como les dije, el próximo día que sigamos con este libro será 120 Jubileos del Espíritu Santo, que es creo que además hay otro vídeo que está grabado sobre el tema, porque es un capítulo que me pareció tan interesante que también estaba destacado en la columna del blog y se ha grabado por separado. Pero para hacer el libro completo, pues lo tendremos que volver a hacer aquí. Bien, y entonces, pues para el próximo día estaremos viendo, no sé cuál toca después de este, no sé si será el gran jubileo de la creación o no sé cuál que es. O sea, que me disculpan que no les anuncie que es el que vamos a ver el próximo día. Bueno, esperen que lo voy a mirar y se lo digo. Pues sí, parece que ese es el jubileo de la creación, del que ya sabe que veremos 2 capítulos seguidos. Y eso es. Bueno, pues nada, espero que los valientes, en este vídeo un poquito más largo, hayan llegado hasta aquí. Les felicito, les doy las gracias por acompañarme hasta el final. Y bueno, pues nada, me despido de todos ustedes, bendiciéndolos en el nombre de Jesús, emplazándolos para el próximo vídeo. Y hasta entonces, pásenlo bien.